andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde como cada semana hablamos de los hechos que son noticia, de lo que pasó en Colombia y el mundo, en esta que fue una semana bastante atípica en materia política. Es un gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros. Usted se puede sumar a las discusiones, a los análisis, a las noticias de hoy, usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Soy Camila Carvajal, es un gusto estar con ustedes. En este resumen de la semana, una semana muy movida, se estrenó Armando Benedetti como ministro de Interior. Bueno, venía ejerciéndolo hace unas semanas, pero oficialmente es el ministro moviendo los hilos de la política en el Congreso de la República. Toda una estrella está Armando Benedetti en los pasillos del Capitolio, tomándose fotos, acercando los partidos políticos y sobre todo la que es su tarea principal, construyendo el Frente Amplio. Ya insinuó, ya dijo cuáles son los partidos que quiere él tener allí. Habló de liberales, habló de la U, habló, claro, del pacto histórico, también de independientes y de los verdes petristas, los de Carlos Amaya. De inmediato reaccionaron en la U, reaccionó también el expresidente César Gaviria del liberalismo, que ellos no hacen acuerdos con el gobierno del presidente Petro. Se les olvida en el partido de la U que hay una cuota en el gobierno en el Ministerio de las TIC. Pero el estreno, la llegada de Armando Benedetti al Capitolio sirvió para desenredar la reforma a la salud, cuya discusión se reanudó, avanzó en la Cámara de Representantes. Ahora a esto le falta también su respectivo trámite en el Senado de la República. De pronto allí tendrá que hacer más trabajo político, poner a funcionar la maquinaria. Armando Benedetti, el ministro del Interior, que confiesa que tiene 3 misiones: la reforma a la salud, la reforma laboral y el proyecto de legalización de marihuana, del cannabis para uso adulto recreativo, que van a ser los proyectos en los que se enfoque el ministro. Un ministro que está de frente participando en política y hablando de cara a las elecciones de 2026. Llega también, se está terminando la semana del susto en el mundo, en la economía, porque siguen las decisiones y travesuras de Donald Trump, el presidente norteamericano, que finalmente se echó para atrás, aunque por partes. Prolongó la entrada en vigencia de los aranceles para la industria de los vehículos de México y de Canadá, pero se mantienen los otros a los productos del 20 al 25%, aranceles que también cobijan a productos chinos. Y anuncia Donald Trump en su discurso de esta semana ante el Congreso, por cierto, el más largo de la historia de Estados Unidos, que viene otro arancel, el arancel a productos del agro. Y si ese es para todo el planeta, están con los pelos de punta literalmente en varios sectores colombianos: el cafetero, el de las flores, el del aguacate, el del azúcar, que son productos del agro que se exportan a Estados Unidos y que tendrían ahora que pagar el arancel. Ya les vamos a contar también de lo que está pasando en Noticias de Bogotá con toda la polémica. La nueva bandera del presidente Gustavo Petro tiene que ver con el agua de la Sabana y la polémica alrededor de la resolución del Ministerio de Ambiente, y se está acabando la semana con cambios en el gabinete. Otros funcionarios se fueron. Finalmente Alexander López mantiene renuncia irrevocable. Está pensando Susana Muhammad, la exministra de Ambiente, si es o no directora de planeación. Ya se lo ofrecieron, ella es la que no ha aceptado, dicen las fuentes en la Casa de Nariño, y de a poco se están posesionando los nuevos ministros en un gabinete reconfigurado por el presidente Petro de cara precisamente a las elecciones. De todo eso hablaremos esta noche. Hoy es un andén diferente. Hoy vamos a hablar con los protagonistas de 4 noticias, 4 de las noticias más importantes en el país en la semana que está terminando. Bienvenidos, es un gusto saludarlos, gracias por acompañarnos en El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde nos sentamos cada semana a hablar de lo que pasa en Colombia. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.
Muy bien, y comenzamos hablando de los temas de la semana en el andén con una polémica que revivió de nuevo la famosa canción Más 57 de los reggaetoneros colombianos. Sí, esa que hablaba de aquella joven que iba a una discoteca antes de los 14 o que si tenía 18. Ustedes recordarán que fue una canción que estuvo originada por Karol G, pero que contó con la participación de los más grandes reggaetoneros del país. Vuelve a ser noticia esta semana porque unos abogados pusieron una tutela pidiendo que esa canción sea retirada de todas las plataformas de audio, que desaparezca esa canción. ¿Por qué? ¿Qué quieren los abogados? ¿Por qué consideran que se debería quitar esta canción de Más 57? Pues eso es lo que vamos a entender esta noche aquí en el andén. Por eso es un gusto saludar a Daniel Eduardo de Castro, uno de los abogados que puso la tutela contra Más 57. Abogado de Castro, bienvenido al programa El Andén. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación. Un saludo a toda la audiencia que escucha tu programa. Abogado, ¿qué pasó con Más 57? ¿Por qué pone usted con otros abogados esta tutela? Bueno, te voy a explicar de manera muy sucinta por qué surge la necesidad de nosotros como profesionales del derecho. Mi compañero, el doctor Ramit Osorio Peña, somos dos abogados que trabajamos juntos relacionados con derecho civil, con responsabilidad médica. Sin embargo, también somos constitucionalistas. En ese sentido, cuando la canción sale al aire, pues nos llama mucho la atención el lenguaje que se utiliza dentro de la canción, pues que es bastante peyorativo y misogínico. En especial consideramos que existe, de hecho, una vulneración a la dignidad de la mujer, a pesar de que mira que dentro del contexto de la canción se habla de una niña de 14 años, pero nosotros vamos muchísimo más allá, lo hacemos de manera muy global y entendemos que no únicamente se utiliza un lenguaje ofensivo contra una niña de 14 años, sino contra una mujer en todo su contexto. Sí, abogado, esta tutela ya fue admitida por el Consejo de Estado. ¿Cuáles son esos derechos que se vulneraron, según ustedes, por los que pusieron la tutela? Bueno, en el caso que nos ocupa, acá se presentó una acción de tutela de nosotros como agentes oficiosos, que es también otra figura procesal que permite que cualquier persona pueda representar a otra cuando ésta se encuentra ausente o cuando no pueda defender sus derechos por sí misma, es decir, estén en estado de indefensión, como es el caso de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, que es la población que estamos representando ahora. Luego, entonces, verificado el lenguaje de la canción, lo que se establece es que principalmente habría una vulneración de derechos fundamentales a la dignidad, al trato digno y al libre desarrollo de la personalidad. Sí. ¿Qué pretenden? ¿Cuál es el pedido con esta tutela que ya fue admitida? Bueno, respecto a la admisión de la tutela, te tengo que decir que esta tutela de hecho se presentó en el mes de noviembre del año pasado. Sí. Tiene fecha de admisión de 28 de noviembre, es decir, que fue admitida ya hace aproximadamente 3 meses. Sin embargo, hasta ahora hay un revuelo con la tutela. Dentro de las pretensiones que están en la tutela, que cualquier persona las puede ver, solicitamos básicamente 2 medidas reparatorias, que son medidas que por supuesto están establecidas en el ordenamiento jurídico y que nosotros como tutelantes podemos solicitarlas. La primera, que está encaminada a unas disculpas serias de cada una de las personas que hicieron parte de esta composición, que sabemos que son cantantes, músicos, productores reconocidos en nuestro país y a nivel internacional, y básicamente se solicita unas disculpas públicas únicamente. Aparte de eso, se solicita también si existe la posibilidad de que ellos pues, puedan retirar este archivo audiovisual de las plataformas, de las redes sociales, debido a que también hace parte de su propiedad intelectual, o sea que no es descabellado lo que se pide.
Claro, abogado, ¿por qué ponen particularmente la tutela contra Más 57 si muchas letras y muchas canciones del reggaetón y otros géneros también han hablado de temas que pueden afectar la dignidad de las mujeres o de las niñas? ¿Por qué la tutela en particular contra Más 57? Bueno, correcto. Lo que tú dices es muy cierto. De pronto se hablará de que aquí hay o se está enseñando uno exclusivamente contra esta canción, cuando tú muy bien lo dices de que hay muchísimas canciones en la actualidad y de antaño que también pues han atentado contra la dignidad de las mujeres. Sin embargo, pues nosotros como abogados constitucionalistas, en especial, y también te hablo de mi persona, que soy egresado de universidad pública y también tengo el deber de retribuirle a la sociedad lo que el Estado me brindó en mi carrera. Digamos que ya son puntos álgidos que llegan al tope, donde decimos, o sea, ya hay que ponerle un pare a esto, en el sentido de que si bien es cierto, cada compositor, cantante, músico, productor tiene derecho de manera libre a hacer sus obras, porque eso lo establece la Constitución. Recordemos también que los derechos humanos y fundamentales no son absolutos, y lo establece la Constitución y los tratados internacionales que hacen parte de nuestra Constitución a través del bloque de constitucionalidad. En ese sentido, si bien es cierto, no se había hecho esto anteriormente, teniendo en cuenta de que hay material de otros cantantes, otros productores o músicos que también denigran la dignidad de la mujer, yo creo que también es cierto de que ya llegamos a un punto de reflexión donde decimos, por favor, tenemos que sentar una voz de protesta en que los cantantes, productores en la actualidad deberían ya hacer un material que no denigre la dignidad de la mujer. A ver, doctor De Castro, usted es abogado, conoce mejor que nadie estos temas y usted me habla del derecho a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad de todas esas niñas o mujeres que puedan verse vulneradas producto de la canción Más 57. ¿Y qué pasa entonces con el derecho, por ejemplo, a la libertad de expresión de los reggaetoneros que decidieron sumarse, unirse y sacar esta canción? ¿Por qué defender el derecho a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad y no el derecho a la libre expresión de los reggaetoneros? Bueno, eso es algo que ya te lo toqué anteriormente, y es que los derechos fundamentales no son absolutos. Y es algo que sabemos todos los ciudadanos del común, en el sentido de que mis derechos, el límite de mis derechos es donde yo empiezo a vulnerar derechos de otras personas. Ahora, nosotros como abogados constitucionalistas hemos estudiado bastante este tema, y la dignidad humana es el pilar fundamental de los derechos fundamentales, no únicamente en Colombia, sino también lo establecen los tratados internacionales. Te pongo un ejemplo. En el ejemplo donde tenemos una persona que es condenada por un delito, ese preso que está en la cárcel tiene un derecho, independientemente del daño que haya causado a una víctima, tiene derecho a la dignidad, y la víctima también tiene derecho a la dignidad. Entonces, la dignidad compila dentro de todos los derechos fundamentales. Luego, entonces, el libre de toneros a hacer sus obras tampoco puede menoscabar la dignidad, en este caso, de una población en Colombia que es vulnerable, que son los niños, niñas y adolescentes. Espero haber respondido tu pregunta con este. Sí, señor, me queda claro. Déjeme hacerle dos preguntas finales para terminar nuestro análisis de esta que es una de las noticias digitales de la semana. Doctor De Castro, si la letra de la canción no hablara de una niña desde los 14, en realidad dice mamacita desde los 14 años en inglés, si fuese mayor de edad en esa letra, ¿resolvía el problema? Ese problema que usted hoy encuentra como causa para poner la tutela, si la protagonista no tuviera 14, sino 18 años, ¿se resuelve la situación? Bueno, hay que dejar algo bien claro aquí. A pesar de que dentro de la letra de la canción inicialmente se habló de una niña de 14 años, y mira que posteriormente y a raíz del revuelo que causó la canción, se cambió la letra de la canción y se colocó una, ya no de 14, sino de 18 años. Sí. Yo creo que independientemente de la edad,
sea 14, 15, 16, 17, 18. Ninguna mujer, ni en Colombia ni en el mundo, debe ser tratada con términos peyorativos o indignos o que menoscaben su moral. Entonces, la polémica básicamente no es si es una niña de 14, 18, 20, 30, 40, 50 o 60. Nosotros consideramos que todas las mujeres merecen respeto dentro de su dignidad. Claro, y que esto no es un asunto de edad. Abogado de Castro, ¿cuáles son los tiempos? Ya nos aclaraba usted que esta tutela está desde el 28 de noviembre y aquí la última palabra la tiene el Consejo de Estado. ¿Usted como abogado nos puede por favor recordar tiempos para tener una respuesta y saber qué va a pasar con Más 57 si finalmente la bajan de las plataformas o, como ustedes lo han pedido en la tutela, si los reggaetoneros ofrecen excusas públicas al país por la letra? ¿Usted cuál me puede recordar esos tiempos, por favor? Bueno, señorita, teniendo en cuenta la connotación de esta acción de tutela, nosotros somos muy respetuosos de la ley y la Constitución y por supuesto de los procedimientos del alto tribunal, que en este caso es el Consejo de Estado. Porque si hablamos de términos, pues ya ha pasado bastante tiempo desde la admisión. Sin embargo, nosotros quedamos muy atentos a la respuesta del Consejo de Estado sobre esta acción de tutela, ¿vale? ¿Y el Consejo de Estado podría llamar a los artistas, a los reggaetoneros? Por supuesto que sí, el Consejo de Estado, mira que ya es un primer llamado, que es convocarlos para que se pronuncien sobre los hechos y las pretensiones de la tutela, y dado el caso consideren necesario citar a los artistas, créeme que está dentro de todas las facultades que le otorga la Constitución y la ley. Sí, lo que dice el Consejo de Estado es, primero, reconociendo que aceptó esta tutela, lo hizo esta semana y por eso la noticia, por eso reconoció el Consejo de Estado que la está estudiando y además que requerirá por parte de los artistas e involucrados en Más 57 rendir los informes necesarios para esclarecer los hechos que están narrados en la tutela que ponen dos abogados, uno de ellos Daniel Eduardo de Castro, a quien ustedes escuchaban a esta hora. Pues abogado de Castro, quedamos atentos porque esto marcaría un precedente sin duda en el mundo del reggaetón, bueno, en general de la música en Colombia. Muchas gracias por atendernos. A usted muy amable, excelente día. Y eso es lo que está en discusión, la libertad de expresión de la que hablan los artistas y alegan para sacar la canción, pero tiene razón el abogado, pues hay otros derechos que son los de las mujeres que siguen en entredicho. Miren ustedes, casi 3 meses después sigue siendo Más 57 un dolor de cabeza para los reggaetoneros en Colombia, para los más importantes exponentes del mundo del reggaetón. Hacemos una pausa, en segundos, otro de los hechos más importantes de la semana en Colombia. Ya regresamos. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar. Muy bien, y en Colombia llegó el momento de hablar de una de las noticias más importantes. El país ha conocido esta historia desde el 4 de agosto del año 2023. Ese es el día del terrible feminicidio de una de las glorias del patinaje, no solo en Colombia, del patinaje mundial. Les hablo del caso de Luzmeri Tristán y vuelve a ser noticia porque lo ha logrado la Fiscalía. Aunque lo ha logrado es la familia de esta gloria del patinaje que consiguió que la justicia condenara a una de las condenas más altas al responsable del crimen. Esta semana se conoció la condena contra Andrés Ricci. Es una condena de 45 años de cárcel y 9 meses de prisión, que tendrá que pagarlos como tocaba en una cárcel, el que está en la cárcel de Picaleña en Ibagué, en el departamento del Tolima, y se convierte en una de las noticias de la semana por lo que significa para las víctimas, para la familia de este caso y de todas esas historias en Colombia que están buscando justicia. Por eso es un gusto saludar a esta hora a Valeria Valencia Tristán, que es una de las protagonistas. Valeria, que fue de las primeras en coger la bandera de justicia y exigir que el caso de su mamá no quedara impune. Valeria, bienvenida al programa Al Andén. Es un gusto tenerla aquí y de nuevo gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes por abrir estos espacios para poder alzar la voz por las que ya no pueden.
Aquí la veo, aquí la escucho. Valeria, ¿cómo recibió la noticia esta semana? De nuevo, este ha sido uno de los hechos más importantes en la agenda informativa de Colombia. ¿Cómo está? ¿Cómo recibió la condena finalmente contra este hombre? Pues estaba contando en los últimos días que sí se siente como un alivio de que, se haga justicia, por más de que esté el dolor más fuerte que nunca, porque sabemos que no se va, o sea, por más de que se haga justicia, nada nos va a devolver a mi mamá. Esta persona ya hizo lo que hizo y le quitó a una mamá a 5 hijos, y por eso queríamos enfatizar en la importancia de que se hiciera justicia, al menos para que marcara como un precedente en la justicia colombiana de que estas personas no se pueden salir con la suya, por las víctimas y por las familias. Claro, justo esa es la conversación esta semana. ¿Usted cree que se logró el objetivo? ¿Este va a ser un precedente en Colombia? Creo que sí, o sea, en verdad esto marca un antes y un después, porque hay muchos casos de feminicidio en el año. Me parece loco ver esas cifras, del 2024, 2023, y en adelante, y pues para atrás, pues, y siguen creciendo los números, y lo que pasa es que no hay justicia, ¿sabes? Para muchas de esas personas no hay justicia. Entonces, si no se muestra una mano dura, de que en serio estos crímenes van a ser castigados con todo el rigor de la ley, pues definitivamente las personas van a seguir haciéndolo. Tiene que agilizarse mucho ese proceso para no revictimizar a las personas. Entonces, por más de que hubiéramos querido que tuviera la máxima condena, pues la ley colombiana permite esto, y sabemos que esa persona nunca va a poder salir de la cárcel y no va a poder volver a lastimar a ninguna otra persona. El hecho de que este hombre esté preso como debe ser, en una cárcel, en las rejas, hoy le da tranquilidad. Usted tiene razón, eso no le va a devolver a su mamá, pero eso le da de alguna manera la tranquilidad que necesitaba en este caso. No, claro que sí, siento que uno tiene que pagar por los errores en todo sentido en la vida. Nosotros pagamos con muchos errores que cometimos, también en los últimos años, pues, y él cometió un crimen demasiado atroz, y por más de que no lo reconozca o no pida como disculpas por lo que hizo, él lo hizo y tiene que pagar por eso. Y sí, o sea, definitivamente da como un alivio saber que no va a poder volver a hacerle esto a nadie más. Valeria, ¿qué le dice hoy a tantas familias en Colombia que la ven, que la escuchan, que han seguido este caso, pero también diciendo, nosotros como víctimas queremos que pase lo mismo, que no solo sea el caso de Luzmeri Tristán, sino en general todas las víctimas de feminicidio, pues al final tengan estas condenas ejemplares contra los victimarios? ¿Qué le responde a quienes se preguntan por qué un caso sí y otro no? ¿Hay alguna manera una esperanza con el de ustedes, con el de la familia de Luzmeri Tristán, pero son muchas las familias en Colombia que esperan lo mismo? ¿Qué decirles a esas familias? No, tienes toda la razón. Siento que hay muchos casos que quedan impunes, y por eso no alzamos la voz solo por el caso de mi mamá, sino por todos los casos de feminicidio y por todas las víctimas. Primero, agradecer a todas las personas que se han unido a esta lucha con nosotros, el apoyo, el amor que hemos sentido, que le tenían a mi mamá. Es increíble, y creo que es un abrazo para todas las personas, para los medios, para las figuras públicas, los políticos, todas las personas que han sido parte de esta lucha. En verdad es un agradecimiento para ellos. Y yo quiero prestar también mi voz para esas personas. Creo que ya lo he hecho en varias ocasiones. Me encantaría poder hacerlo por más. Y pues también es una invitación para que todos nos unamos a las luchas de estas personas también, no solo porque sea un caso mediático, porque sea una figura pública o porque sea algo, tiene que tener justicia. No, absolutamente todas las personas merecemos justicia, y entre todos tenemos que alzar la voz. Los medios, los políticos, las figuras públicas de misma forma tienen que hacerlo con los casos de las personas en su día a día, que puede ser un poco más mundano, que no tengan un reconocimiento público. Claro, Valeria, permítame hacerle 2 preguntas finales, entendiendo esta coyuntura. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se logra tener justicia en Colombia? Usted que lo vivió, que ya no es lo que cuentan o lo que se ve en las noticias, sino que lo vivió, ¿cree que es fácil, difícil acceder a esto de lograr una justicia en Colombia? ¿Cómo lo lograron y cómo fue? Es que esto está desde agosto de 2023, está a punto de cumplir 2 años, pues si me apura un poco haciendo las cuentas, ¿cómo se consigue justicia en nuestro país?
el proceso fue demasiado largo, o sea, 1 año, 7 meses, exactamente desde el día que murió mi mamá hasta que se dio la condena. Y siento que es un proceso que revictimiza bastante a las víctimas, valga la redundancia. Tiene, no, para mí no tiene sentido. Para mí no tiene sentido que este proceso sea así de difícil. Y, y no me imagino si este fue así, hablando precisamente que fue un caso mediático, como que tuvo un boom público. No me imagino cómo debe ser para alguien que pues uno ni siquiera se puede dar cuenta por las noticias porque no se le da la atención a eso. Entonces es una invitación para que primero las personas denuncien, o sea, pónganse la camisa de denunciar si ustedes conocen a alguien que está viviendo ese proceso. Estamos haciendo algo muy lindo ahora, que es la carrera Luz Mary Tristán, para ayudar a las víctimas de violencia de género. Y todos los fondos van a ir precisamente para eso. Vamos a tener un espacio muy lindo en el centro deportivo. Ya en nuestras plataformas está toda la información y qué lindo poder estar allá con las personas, con las entidades que también ayudan a esto. Si ustedes tienen preguntas de cómo funciona, vayan, que allá va a haber alguien que los va a poder asesorar, y vamos a vernos ahí para correr por una causa hermosa, que es por un legado lleno de luz. ¿Cuándo es esa carrera? El 6 de abril en Cali, sale del Centro Deportivo Luz Mary Tristán. Allá nos vamos a ver. Toda la información nuevamente está en el Instagram de mi mamá, en mi Instagram y en el Instagram del Centro Deportivo Luz Mary Tristán. Así que ya saben todos a buscar Luz Mary Tristán, que es una verdadera causa, unirse a propósito de esto, del caso del que estamos hablando, y es la justicia que por fin llegó en el caso de la gloria del patinaje de Luz Mary Tristán. Pues Valeria, en medio de todo, de nuevo un abrazo. Gracias por contar esta historia y por ponerse la camiseta. No, muchísimas gracias a ti, y nada, los esperamos por allá en la carrera para que puedan hacer parte de esto. Y esta será una carrera en honor a ella, pero también a muchas víctimas de estos delitos en Colombia. Hacemos una pausa de nuevo. En segundos les contamos la polémica en la Sabana de Bogotá. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy bien, gracias por continuar en el andén. La sabana es un ecosistema de interés nacional según la ley. La reacción de la clase dirigente de Bogotá ha sido bestial frente al intento de la nación por guardar el agua y la tierra fértil de la sabana. Así comienza una de las defensas que hizo esta semana el presidente Gustavo Petro al borrador de resolución que publicó el Ministerio de Hacienda para comentarios, el Ministerio de Ambiente, y que en el fondo lo que determina son las reglas del juego en el uso del suelo de toda la sabana de Bogotá, es decir, de la capital del país y de casi 40 municipios en Cundinamarca, 4 en el Meta, que tendrían que cumplir con las decisiones del Ministerio de Hacienda. Este borrador fue publicado por la ministra de Ambiente saliente, por Susana Muhammad, como una de sus últimas decisiones, y se está agravando la pelea entre el gobierno nacional, el presidente Petro en particular, por el agua de la sabana de Bogotá. En realidad, por proteger lo que el presidente Petro llama el agua, los ríos voladores, el ecosistema, están en riesgo 360,000 viviendas, pero también obras públicas muy importantes en la región de la Sabana, desde el metro de Bogotá, la autopista norte, la carrera séptima, la prolongación de la avenida Boyacá, el ferrocarril de la Sabana, la vía Subacota, el cable aéreo de la Calera o el Regiotram del norte y del occidente. El presidente Petro en una pelea diciendo que aquí el problema es el agua. Responden los alcaldes, el gobernador, el alcalde Galán, Camacol, los constructores, los concejales, que este no es un asunto de agua, es un asunto de organizar el territorio pensando en el desarrollo. Y como fue una de las grandes noticias de la semana, saludo a esta hora a Julián Uzcategui, es uno de los concejales de Bogotá, una cara conocida en el andén, que se sube esta noche para desde el Consejo de la Ciudad intentar explicar qué es lo que está pasando, cuál va a ser el futuro de la Sabana de Bogotá. Concejal, bienvenido, gracias como siempre por estar con nosotros. Camila, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto verlos una vez más en el andén de Blue. Muy bien, concejal.
¿Esta es una discusión por el agua o por el desarrollo de la sabana de Bogotá? ¿Qué es lo que está pasando? Camila, yo creo que no hay que plantear esa disyuntiva. Yo creo que Bogotá es una ciudad que debe desarrollarse y que se puede desarrollar conservando y que se puede conservar desarrollando la ciudad, que ha sido una premisa clara que hemos defendido en nuestro sector político. Lastimosamente esa tesis, que sí es respaldada además por estudios y argumentos técnicos, no la concibe el presidente Petro ni su ministra de Ambiente, y ellos creen que la única forma de proteger el medio ambiente en nuestro país, en Bogotá y en la sabana con Cundinamarca, es volviendo a vivir en las cavernas, sin ningún tipo de transporte, sin vías, sin infraestructura, sin luz y sin agua, y lastimosamente, bajo esa visión del presidente Petro y de su ministra de Ambiente, pues Bogotá va a retroceder y quedaría condenada al subdesarrollo. Este proyecto de resolución que ha planteado el Ministerio de Ambiente, por supuesto que no va a proteger los ecosistemas, la biodiversidad, la fauna, como lo dice la ministra, porque esta resolución carece de todo sustento técnico y por el contrario lo que va a hacer sí es frenar las obras de infraestructura más importantes para Bogotá. Obras de infraestructura como puede ser la vivienda para más de 200.000 personas, como ustedes lo mencionaban, como es obras de infraestructura de movilidad, de transporte, como es el metro de Bogotá, el Regiotram de Occidente, las principales vías que se piensan construir y que se ha proyectado para la región, como es la avenida Boyacá, la autopista norte, la avenida longitudinal de Occidente, la calle 13, la calle 80, la calle 63, en fin, una infinidad de vías que también se necesitan, y todo esto quedaría frenado por el capricho, por el fanatismo ambiental, por el pseudoambientalismo de la ministra Muhammad y del presidente Petro. Ahora, concejal, dice el presidente Petro, lo explica la ministra, que este es apenas un borrador para comentarios y que el alcalde Galán, ustedes los concejales, los parlamentarios desde el Congreso, el gobernador, los alcaldes de los otros municipios están de alguna manera exagerando y poniendo esto sobre la mesa en un nivel al que todavía no ha llegado. Dice la ministra saliente, la doctora Muhammad, que este es apenas un borrador y que precisamente habría esta discusión. ¿Usted cree en esa teoría? ¿Esto podría echarse para atrás al recibir todos estos comentarios? Por supuesto que no. El presidente Petro a lo largo de los últimos 2 años y medio de gobierno jamás ha querido escuchar a los actores políticos que no piensan como él. No se ha querido sentar con los alcaldes, con los gobernadores que piensan distinto al gobierno nacional. Eso sí, se ha sentado muchas veces con los criminales porque con ellos sí le gusta hablar, pero no con nosotros y no con la ciudadanía, que muestra una preocupación genuina frente a su actuar y sus decisiones. Esta resolución, este proyecto de resolución, carece de participación por parte de las autoridades distritales y departamentales, de la ciudadanía y de los habitantes de las zonas que se van a ver afectadas, y todos sabemos que esta publicación es tan solo un trámite, un requisito para poder expedirla, y si no es porque el alcalde Galán y el Consejo de Bogotá y el Congreso de la República y demás personalidades pusieron el grito en el cielo, esta resolución habría surtido ese breve trámite, ya estaría publicada y ya estaría en vigencia, y por eso valiosa la alerta que encendió el alcalde Galán, el gobernador y los demás actores, tener en la mesa este debate, y sobre todo para insistirle al presidente Petro que no condene Bogotá, que no condene a la sabana, que no condene a Cundinamarca y Meta, como ya lo ha hecho en otros sectores, al subdesarrollo y a devolverse, insisto una vez más, a la época de las cavernas, sin agua, sin luz, sin vías, sin transporte y sin vivienda. Ahora, concejal, una cosa es innegable, el problema del agua en Bogotá. La muestra es el racionamiento que, a propósito, está por cumplir 1 año desde que se decretó y que continúa. Dice el presidente Petro con razón que hay un problema de agua que la ciudad ha visto, está viviendo, y el alcalde Galán ha reconocido. Si ese problema de agua existe, ¿por qué no pensar en organizar la sabana según el agua que tengamos? Organizar la sabana, pero principalmente hay que decir que ese es un deber y una labor de las entidades territoriales que gozan de plena autonomía, y que esa autonomía no se puede ver flagelada por el capricho del presidente Petro y su ministra. Segundo,
hay que evaluar a qué se debe precisamente la problemática del agua y hasta donde entiendo yo de los debates y las investigaciones que hemos podido realizar desde el Consejo de Bogotá, esto se debe a que debido al cambio climático los periodos de lluvia son mucho más cortos y la infraestructura que hoy tenemos para almacenar esas aguas en los embalsos y los embalses y las plantas de tratamiento para posteriormente trasladar este servicio a los hogares colombianos, pues no es suficiente. Se necesita más infraestructura, se necesitan más embalses para almacenar esa agua durante los periodos de lluvia y después llevarlas a los hogares. Y vea lo curioso, quien frenó uno de los proyectos más importantes de almacenamiento de agua con la construcción del embalse de Chuza y el sistema Chingaza 2 fue el presidente Petro cuando era alcalde de Bogotá, y con ese fanatismo ambiental, a pesar de que los estudios técnicos mostraban que era un proyecto viable y que tenía un impacto ambiental reducido y que era completamente necesario, decidió en su momento frenarlo como alcalde de Bogotá y hoy estamos padeciendo las consecuencias. El alcalde Galán ha tomado medidas, está esforzándose por garantizar un consumo mínimo de la ciudadanía para de esta forma no sobrecargar los embalses y los sistemas de abastecimiento de agua de Bogotá, y aparece nuevamente el presidente Petro a condenarnos a la ausencia y al desabastecimiento de este recurso tan preciado. Y lo mismo va a pasar con la energía. Hoy que tenemos una demanda altísima de energía en los hogares bogotanos, que se necesitan nuevas líneas de transmisión, que hay proyectos como Sogamoso y Chivor 2 en el norte de Bogotá y en el norte del país que se están construyendo, que ya tienen un trazado, pero que se van a frenar por las decisiones del presidente Petro. Entonces vea que es totalmente contradictorio. Lo que busca realmente esta resolución es señalar unos presuntos lineamientos para protección ambiental con unas zonas de importancia ambiental que terminan frenando todo tipo de obras de infraestructura que no nos van a permitir realmente abastecer de agua a la ciudad, suministrar energía a la ciudad y además que los bogotanos se puedan transportar de mejor manera y sin la posibilidad de tener una casa o vivienda digna. Pero, concejal, usted me mete en una discusión muy interesante que ha sido la discusión de esta semana. Esta es una pelea ambiental por el agua y por cómo se organiza la sabana, o la molestia con la resolución que deja la exministra Muhammad es con la autonomía de los gobernadores, alcaldes y en este caso las autoridades locales. Es decir, aquí lo que incomoda es que el gobierno quiera imponerle una resolución a alcaldes y gobernadores, o lo que incomoda es lo que dice la resolución en sí misma, que cambia el uso del suelo en la sabana de Bogotá. Camila, yo creo que es una discusión sobre ambos aspectos, tanto por el fondo de la resolución como por la forma en que ésta se presenta. Vea que hay un choque por la visión que tiene el presidente Petro y su ministra, que en su fanatismo ambiental creen fielmente que en Bogotá y en Colombia no se puede volver a poner un ladrillo porque eso acaba el medio ambiente, lo cual es falso. Pero adicionalmente, porque la decisión de regular y reglamentar el uso del suelo en Bogotá y en la Sabana y en Cundinamarca, pues es de las entidades territoriales. Así que la molestia es que el presidente Petro quiera imponer esa visión y ese retroceso, ese subdesarrollo de la ciudad, por supuesto es la preocupación, pero adicionalmente la molestia es que lo haga utilizando facultades y competencias de las entidades territoriales y que lo haga flagelando la autonomía de las entidades territoriales. Por eso es la molestia de absolutamente todos los actores que nos hemos manifestado, porque es inconstitucional, es ilegal, pero adicionalmente es inconveniente para la ciudad y para el país. Concejal, dice el presidente Petro, y esto se lo voy a leer textual, que debe ser la población sabanera la que decida su destino, que la población bogotana no ha logrado captar la inconsistencia de la expansión de la ciudad versus el agua, que la población es la que tiene que decidir sobre el territorio y que él espera que la convocatoria a cabildos, consultas y asambleas populares alrededor del agua sean el mecanismo de participación que defina qué va a pasar con esta resolución del Ministerio de Ambiente. Yo se lo traduzco, que no van a echar para atrás eso que publicó la exministra Susana Muhammad. Si eso es así, ¿qué va a pasar en Bogotá? ¿Qué van a hacer desde el Consejo? Desde el Consejo vamos a tomar todas las medidas de expedirse esa resolución tal y como está,
por supuesto que vamos a demandar su inconstitucionalidad y su ilegalidad, pidiendo la nulidad de la misma, teniendo en cuenta que hay una falsa motivación, que no hubo participación de los actores interesados y adicionalmente que, insisto, viola y flagela la autonomía de las entidades territoriales. Por eso es tan contradictorio que el presidente diga que hay que escuchar a las comunidades, pero no las tiene en cuenta para la expedición de esta resolución. Yo estaría de acuerdo que las comunidades hablen. Es que yo les pregunto, ¿será que la comunidad de Cundinamarca le va a gustar que les paren el Regiotram cuando eso reduce los tiempos de transporte a la ciudad? ¿Será que se van a sentir muy contentos que les quiten la primera, segunda y tercera línea del metro cuando eso los conecta con la capital del país? ¿Será que no les va a molestar que les quiten la calle 80, la calle 13 y la 63 cuando dos de ellas son vías arteriales de ingreso y de salida de la capital del país? ¿Será que los habitantes de estas zonas donde ya se han construido viviendas, que les va a gustar que hoy los cobijen con esa mancha de estar en una zona de importancia ambiental, quitándoles o restándoles valor patrimonial a sus propiedades? ¿Será que a estas comunidades les va a gustar que no se construya la planta de tratamiento de agua residual Canoas, que va a descontaminar el 70% del río de Bogotá, con las implicaciones que eso tiene? Por supuesto que escuchemos a la ciudadanía, escuchemos a los habitantes y créanme que se los puedo asegurar que van a estar completamente de acuerdo que esa resolución no solo es inconstitucional e ilegal, sino que adicionalmente condena Bogotá, Cundinamarca y Meta al subdesarrollo y deja sin las principales y más que necesarias obras de infraestructura a la región. Mejor dicho, esta es una historia que apenas está comenzando. De un lado, el presidente Gustavo Petro, la exministra de Ambiente Susana Muhammad, que por cierto tiene aspiraciones políticas y eso es importante decirlo. Y del otro lado, el alcalde Galán, el gobernador Rey, los alcaldes de los municipios afectados, los constructores, exalcaldes como Claudia López, Enrique Peñalosa, la Cámara Colombiana de Infraestructura y también los concejales de Bogotá, todos cerrando filas contra esta resolución que, repetimos, es un borrador, pero que podría quedar publicada la próxima semana. 14 de marzo es la fecha límite para recibir comentarios. Concejal, discusión que está comenzando, quedamos muy atentos a qué pasa con el futuro urbanístico y uso del suelo de Bogotá y de la Sabana. Escuchan ustedes a Julián Uzcategui. Concejal, gracias por estar con nosotros. Camila, muchas gracias nuevamente por la invitación y aquí seguimos firme en la defensa del desarrollo y el bienestar de todos los bogotanos. Esta que es una historia que afecta a Bogotá, pero también a Suacha, a Cajicá, a Chía, a Cota, también a Tenjo, a Zipaquirá, a La Calera, a Mosquera, a Fusagasugá, a Silvania, a Cibaté. Así, hay una lista de casi 40 municipios que tienen que ver con esta resolución. 40 municipios que, si se aprueba la resolución tal como está, van a tener que cambiar, modificar, ajustar su POT. En la práctica, los planes de ordenamiento territorial para saber dónde se puede construir y dónde no. Solo por darle un ejemplo, en Suacha, que es el municipio dormitorio de Bogotá, están trabajando el POT hace 5 años. Todo ese trabajo se va a ir a la basura porque tendrían que ajustarse ahora a esta nueva norma. Un dato final, no solo es la Sabana de Bogotá, también hay resoluciones ambientales similares en el suroeste antioqueño y también esta semana el Ministerio de Ambiente publicó una resolución que declara zona de reserva por 2 años 76.000 hectáreas en la zona de Santurbán, en Santander, inclusive en jurisdicción de Bucaramanga. Esa resolución dice, por decisión del gobierno nacional, que en esas hectáreas no se permite la minería, no se pueden otorgar permisos mineros. Esa es la decisión ambiental. La pregunta desde Santander es muy parecida a la que se hacen autoridades en la Sabana. ¿Por qué decide el gobierno nacional por quienes viven en el territorio? A ellos les preguntaron si quieren la minería, si quieren la construcción, si quieren parar el metro, si quieren parar el Regiotram, si quieren parar esas viviendas que van a construirse en los próximos años en la Sabana. Dios mío, la discusión se va a extender. Sin duda, esta se está convirtiendo en una nueva bandera del presidente de la República, del presidente Gustavo Petro. Otra pausa, regresamos. Esto es El Andén. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que
que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy bien, y esta semana que está terminando en Colombia, tenemos que hablar de la reforma a la salud. Les decía al principio, esta fue la semana en la que se destrabó la discusión en el Congreso. Sin embargo, mientras eso pasa en la política sobre una de las reformas más importantes del gobierno, hay que seguir del lado de los que están en la clínica y en el hospital. No solo los pacientes, claro, lo más importante del sistema de salud, sino la realidad que están enfrentando médicos, enfermeras y directivos en un sistema de salud que está cansado de lanzar el SOS y que parece no recibir una respuesta. Esta semana que está terminando, particularmente termina con una advertencia y la hace el doctor Jorge Toro, el director de la Unión de IPS, allí donde lo atienden a usted o a su familiar o a su enfermo. El que reúne a estas clínicas y hospitales alertó porque ya se han registrado más de 17,000 cierres temporales de servicio y alrededor de 3,500 IPS están cerrando sus puertas. Es que la deuda tiene cada vez más y más y más números en rojo que hace que esto no sea viable. Y entonces, ¿qué va a pasar con la salud? Es la pregunta que le trasladamos al doctor Toro, al director de la Unión de IPS. Doctor Toro, bienvenido. Gracias por estar en el andén. Vale, muchísimas gracias a Blue por siempre estar pendiente de nosotros y estar visibilizando la problemática del país. ¿Qué es lo que está pasando? Llevamos muchos meses hablando de la crisis de la salud, pero usted sorprendió esta semana. Ya esto llegó a decisiones prácticas, a tener que cerrar servicios. ¿Cuál es la radiografía esta semana, doctor Toro? No, pues ustedes lo han registrado durante la semana como en el Valle, específicamente en otros departamentos, unidades muy especiales y muy necesarias en el país, como tiene que ser todo el tema de pediatría y ginecobstetricia, han tenido que cerrar servicios en el país. Acabamos de presentar pues un informe detallado de lo que recogimos de todos los entes territoriales en lo que corresponde a 2023 y 2024, y eso sin tener datos de lo que va corrido del 2025. Y el panorama es que nosotros los prestadores hemos tenido que acudir a la medida que nos permite el sistema de habilitación, y es cerrar temporalmente servicios. Y cerrar temporalmente servicios quiere decir que el hospital deja de atender. No lo cierra definitivamente, pero cerrar temporalmente implica reubicar el talento humano, suspender contratos de trabajo y, lo peor, no atender a la población colombiana, ¿cierto? Y en eso el porcentaje es en todo Colombia. El panorama es casi, no se escapa ningún departamento que haya tenido que cerrar temporalmente servicios. Y eso tiene una consecuencia de por qué nos está tocando cerrar servicios, porque no tenemos caja. En este momento el problema de caja es un problema muy serio en la red prestadora de servicios de salud, que nos lleva a los gerentes de las instituciones dolorosamente tener la necesidad de cerrar servicios porque no tiene los recursos necesarios para poder operar. ¿Qué hacemos cuando tenemos la responsabilidad de garantizarle al usuario medicamentos? ¿Qué hacemos si tenemos la responsabilidad de garantizarle insumos? ¿Qué hacemos si tenemos que darle alimentación? ¿Qué hacemos si tenemos que tener una logística cuando tenemos una IPS abierta y no contamos con los recursos necesarios para garantizar esa operación de servicios? Claro, doctor Toro, usted dice insistentemente es que no hay cómo operar porque no hay caja. ¿Cuáles son las cifras de deuda hoy? Hay un inconveniente muy grande, y es que hay que evidenciarlo a la comunidad, y es que efectivamente tenemos una cartera acumulada. Acabamos de estar en este evento donde se acaba de registrar que la cartera efectivamente de nosotros los prestadores, para que nos entienda, como dice, háblele a la tía, ¿cierto? Es como cuando si tú tienes plata que has prestado o plata que es tuya y no te la pagan, ¿cierto? Y claro, no te la pagan, y esa plata hace parte tuya para poder comprar el mercado, para poder pagar servicios, pero aquella persona a quien tú le prestaste no te lo va a pagar, ¿cierto? Y no paga. Pues tú también entras ya en crisis porque a quién le pides prestado, ¿cierto? Claro, y ese que no paga hoy, doctor Toro, es el gobierno. Sí, desafortunadamente en este momento tenemos la necesidad de decir que las EPS intervenidas en este momento, que son 9 ya, que representan el 52% de la población, pues no mejoraron en el proceso de intervención el flujo de caja para toda la red prestadora. Sumado a eso, a las no intervenidas también, porque aquí no podemos hablar de que solo están debiendo las intervenidas, está debiendo todo el sistema, ¿cierto? Pero en especial tenemos que hacer énfasis en una nueva EPS, que es la EPS más grande del país, con una red de atención muy amplia,
la cual no está comportándose con los pagos como debe comportarse. Sí, doctor Toro, la noticia esta semana es el cierre de salas de parto, de camas para bebés, para neonatos, para niños, camas y unidades pediátricas, pero usted al final tiene un panorama amplio de los servicios que se están cerrando en el sistema de salud, además de los niños que se ven afectados por estos cierres a los que se ven obligados las IPS. ¿Qué otros sectores, qué otros servicios se están cerrando? Preocupante, estamos cerrando servicios de psicología, estamos cerrando servicios de hospitalización para atención de personas con sustancias psicoactivas, estamos cerrando camas de adulto, estamos cerrando salas de cirugía, como lo acabas de plantear tú. Pero en el tema de las camas, ¿qué vamos a hacer si no tenemos camas para hospitalizar a la gente? Es lo que más estamos cerrando, ¿cierto? Camas de atención a adulto mayor o adulto, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Una IPS abierta, pero sin camas. Entonces, ¿cómo es el proceso de referencia y contrarreferencia, el proceso de la remisión de los pacientes que no encuentran dónde poderse hospitalizar porque el déficit de camas en el país está siendo alto? Doctor Toro, déjeme hacerle una pregunta final. El cierre de los servicios, usted lo insiste y lo ha dicho en esta entrevista, pues afecta al paciente. Imagínese un enfermo que llegue, no hay cama, va a otra IPS, no hay cama, va a otro lugar, no hay cama. Pues ¿dónde van a atender a los enfermos en Colombia? ¿Qué es lo que está en juego en esta decisión del sistema de salud? Pero ¿y el personal médico? ¿Han tenido que empezar a despedir al personal de la salud? Pero por supuesto, cuando tú haces un cierre temporal, cierras servicios, los definitivos es porque cierras la puerta. El temporal es que le dice uno acuérdense que la mayoría de nuestros colaboradores son de prestación de servicios. Entonces tú le dices, pues cerré temporalmente, cuando vuelva a abrir, vuelvo y te llamo. Pero claro que hay una afectación en el talento humano y muy alta además, ¿no? Pues porque al cerrar servicios, lo primero que afectas tú es el talento humano. Claro, doctor Toro, ¿alguien los ha escuchado? ¿El gobierno, el ministro, la ADRES, el presidente? ¿Alguna pista de qué vamos a hacer en Colombia como país para garantizar la salud de la gente? Bueno, yo creo que el escucharnos nos escuchan por estos medios, ¿cierto? Con el ADRES, yo en lo particular sí tengo una muy buena comunicación en el sentido de poder hacer seguimiento a los giros y a los pagos. ¿Y qué estoy proponiendo yo en este momento? Listo, estamos próximos a establecer las mesas que ordenó la Corte para la definición de la UPC. Y yo he propuesto, paralela a esa mesa, si vamos a hablar 3 horas del cálculo de la UPC, de la suficiencia o insuficiencia, ¿por qué no le gastamos, ya que estamos todos los actores ahí reunidos, y le empecemos a gastar, a construir una hoja de ruta de cómo salimos del problema, cómo salimos de esta crisis? ¿Cierto? Busquemos los espacios. Yo creo que todos los actores estaríamos dispuestos, porque es que esta es una solución que la tenemos que construir entre todos, ¿no? Esto no es de un solo actor. ¿Qué vamos a hacer sin medicamentos? Entonces, tiene que estar la industria farmacéutica, tiene que haber fórmula de plagos. Entonces, si no hay la posibilidad de sentarnos y construir una hoja de ruta entre todos, pues la verdad que sí lo veo bien difícil, ¿no? Y esta es la gran pregunta y el gran interrogante, además porque el gobierno insiste en su reforma a la salud. Sí, avanzó la discusión, pero esa no parece ser la solución a corto plazo, al menos no la que necesitan en clínicas y hospitales. Doctor Toro, gracias. Seguimos en contacto en este que es quizá el principal problema de hoy en Colombia. Gracias por atendernos. A usted, un abrazo grande. Y aquí está decidiéndose el futuro de la salud en Colombia. ¿Qué va a pasar? Imagínese usted buscar dónde atender el parto de su esposa, dónde llevar a su hijo, a su bebé enfermo, dónde buscar una cama para su mamá, para su tío, para su ser querido. En la mitad está la vida de la gente, que es en lo que tanto insisten estas personas a quienes acabamos de escuchar, por ejemplo, al doctor Toro, que está adentro del sistema de salud. Pues esta es una discusión que continúa, así como continúa el debate de la reforma a la salud. Se nos ha acabado el tiempo esta noche. Es un gusto estar con ustedes. Recibimos, nos vemos, nos leemos con todos los comentarios en las redes sociales usando numeral El Andén. La cita la próxima semana con lo que pasa en la muy movida política en Colombia. Chao. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.